Lo primero que registré fue el pitido, un pulso rítmico y constante que parecía hacer eco de los latidos frenéticos en mi propia cabeza. Lo segundo fue el olor, ese aroma estéril y antiséptico que te dice de inmediato que no estás en casa. Mis párpados se abrieron con esfuerzo, pesados como el plomo. El techo era un paisaje de baldosas blancas, con una luz fluorescente zumbando sobre mí. Estaba en una cama de hospital. Un sollozo rompió el silencio. Giré la cabeza lentamente, haciendo una mueca por el dolor en mi cuello. Ricardo estaba desplomado en una silla a mi lado, con la cabeza entre las manos. Sus hombros anchos, que normalmente eran una fuente de tanto consuelo, temblaban. Su rostro, cuando finalmente levantó la vista, estaba destrozado. Tenía los ojos rojos e hinchados, con surcos de lágrimas brillando en sus mejillas sin afeitar. Sofía susurró, con la voz rota, «Por Dios, despertaste». Se abalanzó hacia adelante, tomando mi mano. La suya estaba fría, temblorosa. Mi mente era una niebla. Intenté sentarme, pero un dolor agudo me atravesó el abdomen. Jadeé y caí de nuevo sobre las almohadas. Y fue entonces cuando lo noté. La ausencia, la sensación distintiva y hueca donde antes había un peso constante y tranquilizador. Mis manos volaron a mi vientre, que ahora estaba blando y vacío bajo la delgada manta del hospital. Las suaves pataditas, los movimientos ondulantes. La vida que había sido parte de mí durante 9 meses, había desaparecido. El pánico, frío y afilado, me arañó la garganta. La bebé grazné, mi propia voz sonando ajena. «Ricardo, ¿dónde está nuestra bebé?» «Está». No pude terminar la frase. La expresión en su rostro, la nueva ola de lágrimas que brotó de sus ojos, envió mi mundo a una caída libre, silenciosa y ensordecedora. Pensé lo peor. Pensé que la había perdido. Pensé que mi mundo entero se había acabado en esta habitación blanca y estéril, con la banda sonora de un monitor que pitaba y los sollozos desconsolados de mi esposo. Su silencio era el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Comencé a llorar. Un sonido gutural, herido, y justo cuando la oscuridad amenazaba con tragarme por completo, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Una enfermera, con el rostro como una máscara de amable simpatía, empujó un pequeño Moisés de acrílico al interior. Mi corazón se detuvo. Es extraño cómo tu cerebro puede compartimentar, cómo puede retener el recuerdo de ese terror, mientras simultáneamente te transporta al comienzo de la tormenta. Mi mente se desvía hacia allí ahora, a hace solo unos meses, cuando nuestro mundo todavía estaba pintado con los colores cálidos y esperanzadores del otoño en Querétaro. La vida era sencilla entonces. Era perfecta. Ricardo y yo llevábamos 3 años casados y estábamos ridículamente enamorados. Teníamos una pequeña casa con un jardín del que estábamos orgullosos, trabajos estables que ambos disfrutábamos y un futuro que se sentía tan brillante y fresco como el aire de la temporada. Lo único que faltaba era lo que más deseábamos. Y cuando finalmente sexta esas 2 líneas rosas en una prueba de embarazo una mañana, sentí como si la última pieza perfecta de nuestro rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Íbamos a tener una bebé, una niña. Decidimos llamarla Maya, un nombre que se sentía como el sol y los nuevos comienzos. Ricardo había nacido para ser padre. Pasaba las tardes armando una cuna con un nivel de concentración que nunca le había visto aplicar a nada más. Le leía capítulos de Elovita a mi vientre. Su voz profunda era un murmullo tranquilizador al que Maya siempre parecía responder con un suave aleteo. Nuestro mundo se redujo al tamaño de esa panza creciente, y nunca habíamos sido más felices. Nuestras familias estaban encantadas. Mis padres, que viven en Arizona, ya estaban planeando su primer viaje. Las hermanas de Ricardo, Ana y Elena, no cabían en sí de la emoción. Ana, que era un año menor que Ricardo, era mi amiga más cercana en su familia. Era cálida y risueña, el tipo de persona que encuentra alegría en todo. Elena,
la menor con 24 años. Vivía en Chicago, pero nuestro chat grupal era un flujo constante de memes divertidos y chillidos de emoción por convertirse en tías. Eran mis hermanas, en todos los sentidos importantes. Y luego estaba Raquel, la madre de Ricardo. Decir que mi relación con mi suegra era complicada es quedarse corto. Raquel crió a 3 hijos sola después de que su esposo la abandonó. Era una historia que contaba a menudo, un manto de martirio que llevaba con cierto orgullo. Y por eso, Ricardo, Ana y Elena la trataban con una especie de respeto reverente y cuidadoso. Sabían que su lucha había sido real y pasaron la mayor parte de sus vidas adultas tratando de hacerle las cosas más fáciles. Pero su sacrificio tenía un precio. Creía que se había ganado una participación mayoritaria en todas sus vidas. No era solo una madre, era el sol alrededor del cual se esperaba que sus hijos orbitaran. Cualquier cosa que alterara esa atracción gravitacional era vista como una amenaza. Hice todo lo posible por mantenerme fuera de su camino. Ricardo lo entendía. Sabía que su madre podía ser intensa, nunca forzó una relación. Y por eso, yo estaba agradecida. Era educada. Asistía a las festividades y mantenía una distancia respetuosa. Era un sistema que funcionaba. Hasta Maya, la primera grieta, apareció en una comida dominical. Unos 2 meses antes de la boda. Habíamos reunido a todos para anunciar oficialmente el embarazo. Cuando se lo dijimos, la habitación estalló. Ana gritó de alegría, saltando para abrazarme con tanta fuerza que temí por mis costillas. Elena, en una videollamada desde su apartamento, lloraba lágrimas de felicidad. En medio de la celebración, vi a Raquel. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa frágil, una máscara que no encajaba del todo. No llegaba a sus ojos, que se movían entre mi vientre a un plano y el rostro radiante de Ana. Bueno, qué maravilla, dijo, con la voz un poco demasiado brillante. Solo espero que toda esta emoción no opaque el gran día de Ana. Una boda es un evento único en la vida, ¿sabes? El comentario cayó como una piedra en la alegre habitación. Se formó una pequeña burbuja de silencio a nuestro alrededor antes de que Ana la rompiera rápidamente. Mamá, no seas tonta. Esta es la mejor noticia del mundo. Es como un regalo de bodas. Me reí para restarle importancia, diciéndome a mí misma que solo estaba estresada por la boda. Después de todo, Ana era su única hija que se casaba. Era algo importante. Le busqué una excusa. Era un hábito en el que me estaba volviendo buena. Las grietas se profundizaron un mes después. En mi baby shower, Ana y Elena habían querido organizarlo para mí, pero Raquel insistió en ser coanfitriona, lo que en realidad significaba que se apoderó por completo. Yo había imaginado algo pequeño e íntimo en nuestro jardín. Raquel reservó un salón en un club campestre elegante y sofocante. Yo quería un tema sencillo y rústico. Ella ordenó imponentes arreglos florales en tonos pastel y suficientes globos para levantar la casa. La lista de invitados era un misterio para mí. La mitad de las mujeres allí eran sus amigas. Personas que nunca había conocido, que me decían lo valiente que era por pasar por todo esto justo antes de la boda de Ana. Durante toda la fiesta, ella rondaba, haciendo comentarios disfrazados de preocupación. Sofía, querida, te ves agotada, tienes que descansar. No podemos permitir que te veas pálida en las fotos de la boda. Oh, ¿estás segura de que deberías comer eso? Piensa en la bebé, y en que te quepa un vestido bonito para la ceremonia. Cada palabra era una pequeña y educada puñalada, enmarcando mi embarazo no como una alegría, sino como un inconveniente para el día perfecto de su hija. El gran final fue la apertura de regalos. Cuando llegó su turno, Raquel se levantó e hizo un gran gesto al entregarme una caja grande y bellamente envuelta. Quería darte algo verdaderamente especial, anunció a la sala. Algo que representa la continuidad de esta familia. La abrí. Dentro, entre capas de papel de seda, había un antiguo ropón de bautizo amarillento. Era delicado y hermoso.
Ese fue de Ricardo, dijo, con la voz llena de emoción. Y de su padre antes que él. Es una tradición familiar. Hizo una pausa para crear efecto, sonriendo a la multitud. Haremos el bautizo tan pronto como Ana y Javier regresen de su luna de miel. Será la bienvenida perfecta para la bebé a nuestra familia. Lo dijo todo con una sonrisa cálida y maternal. Pero no fue una sugerencia, fue una declaración. No me había preguntado, no le había preguntado a Ricardo. Había anunciado sus planes para nuestra hija, frente a 50 personas, cimentando su control. Sentí una ola de náuseas que no tenía nada que ver con las matutinas. Miré el ropón y todo lo que pude ver fueron hilos, no de tradición, sino de control, tejiéndose alrededor de mi hija antes de que siquiera naciera. Sonreí y le di las gracias. Las palabras se sentían como ceniza en mi boca. ¿Qué más podía hacer? Ella se había asegurado de eso. Esa noche, le dije a Ricardo cómo me sentía, lo asfixiada que estaba. Él escuchó, rodeándome con sus brazos. Lo sé, mi amor. Sé que mamá puede ser un poco abrumadora, dijo, besando mi frente. Ya sabes cómo es. Tuvo que hacer todo sola durante tanto tiempo. Creo que solo quiere sentirse involucrada. No lo hace con mala intención. Pero sí lo hacía. Lo sabía en mis entrañas. Esto no se trataba de estar involucrada. Se trataba de estar al mando. Se trataba de recordarles a todos, especialmente a mí, que ella era la matriarca, y que mi bebé, mi hija Maya, era solo otro personaje en una historia que ella estaba decidida a escribir. Las últimas semanas antes de la boda fueron una neblina de incomodidad y ansiedad. Las palabras de Ricardo sobre su madre resonaban en mi mente. No lo hace con mala intención, pero no podía quitarme la sensación de que sí lo hacía. Cada interacción, por pequeña que fuera, se sentía como un movimiento de ajedrez, y yo estaba perdiendo la partida sin siquiera conocer las reglas. Mi cuerpo ya no era mío, mis tobillos estaban permanentemente hinchados. Mi espalda dolía con un dolor profundo y persistente, y dormir se había convertido en un recuerdo lejano. Era un recipiente para mi hija, y cada gramo de mi energía estaba dedicado a su bienestar. Fue este profundo agotamiento físico lo que me llevó a tomar una decisión difícil. Los deberes de dama de honor principal, correr de un lado a otro, estar de pie por largos periodos. La disponibilidad constante simplemente estaban más allá de mis capacidades. Más que eso, la idea de estar de pie en el altar junto a Ana, con los ojos de Raquel clavados en mi espalda durante toda la ceremonia, me llenaba de un tipo especial de pavor. Sabía que tenía que renunciar. Simplemente estaba aterrorizada de decírselo a Ana. La llamé una noche, con el corazón palpitante. Le expliqué todo, el desgaste físico, el miedo de no poder apoyarla como se merecía. Me preparé para la decepción, para una cortesía forzada que señalaría el fin de nuestra fácil amistad. En cambio, Ana se rió, una risa cálida y genuina que disolvió instantáneamente mis miedos. ¡Ay, por Dios! Sofía. Claro que sí, dijo. Estás de 9 meses. Sería un monstruo si esperara que hicieras algo más que simplemente aparecer y verte hermosa. Elena puede encargarse de todo. Tu único trabajo ahora es cocinar a esa sobrinita mía. Por favor, no le des más vueltas. Un alivio tan intenso me invadió que me sentí mareada. Gracias, Ana. Estaba tan preocupada. No lo estés, interrumpió suavemente. Eres mi familia. Tu salud y la de la bebé es todo lo que importa. Estoy tan feliz de que vayas a estar allí. Colgamos y sentí un calor extenderse por mi pecho. Esto era familia. Así era como se suponía que debía sentirse. El calor duró exactamente un día. La noche siguiente, sonó mi teléfono. Era Raquel. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Pero una parte tonta de mí pensó que tal vez llamaba para ver cómo me sentía. Bueno, contesté. Hubo un instante de silencio frío al otro lado. Luego, su voz, afilada como un cristal roto.
Así que has encontrado otra forma de hacer que todo se trate de ti. Estaba tan atónita que no pude hablar. ¿Qué, Raquel? No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo. Sofía Ciceo. Renunciar como dama de honor. Hacer que Ana y Elena se apresuren para arreglar tu desastre. Primero el embarazo. Ahora este pequeño drama. ¿No puedes dejar que tu cuñada tenga su único día? ¿Tu necesidad de atención es realmente tan insaciable? Las acusaciones eran tan salvajemente injustas que me dejaron sin aliento. Eso no fue lo que pasó, tartamudeé, con la voz temblorosa. No me siento lo suficientemente bien para manejarlo. Y Ana lo entiende completamente. A ella le pareció bien. A Ana le parece bien porque es una chica dulce que no sabe decir que no, replicó Raquel. Ella no ve cómo manipulas todo. Llegas a esta familia, te embarazas justo antes de su boda, y ahora haces este numerito para asegurarte de que todos estén preocupados por la pobre y frágil Sofía en lugar de la hermosa novia. Es repugnante. Lágrimas de ira y frustración brotaron de mis ojos. Te equivocas, dije. Mi voz apenas un susurro. Estás completamente equivocada. ¿Lo estoy? Dijo, su voz goteando veneno. Ya veremos. Solo intenta no ponerte de parto en el altar. Aunque estoy segura de que eso te encantaría. Colgó. Me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, temblando. La crueldad era abrumadora. No se trataba de preocupación por Ana. Era malicia pura y sin adulterar, dirigida hacia mí. Y finalmente lo entendí. Yo no era solo un inconveniente para ella. Yo era el enemigo. La mañana de la boda. No quería ir. Le dije a Ricardo que me sentía mal, lo cual no era mentira. Tenía el estómago hecho un nudo. Pero pensé en Ana, en su amabilidad y emoción, y supe que no podía dejar que Raquel ganara. No podía abandonar a Ana en su día. Así que metí mis pies hinchados en los únicos zapatos que me quedaban. Me envolví en un vestido de maternidad holgado y dejé que Ricardo me llevara al lugar. Una hermosa hacienda, restaurada en las afueras de Querétaro. El lugar era impresionante. Cadenas de luces de hadas se entrelazaban en las vigas de madera, y arreglos de flores de otoño llenaban el aire con el aroma de eucalipto y canela. Pero toda la belleza del mundo no podía borrar la nube oscura de la presencia de Raquel. Desde el momento en que llegamos, sentí sus ojos sobre mí. No me habló, pero no tenía por qué hacerlo. Su mirada era una fuerza física, una presión constante en mi espalda. Sus labios estaban apretados en una delgada línea blanca de desaprobación cada vez que miraba en mi dirección. Traté de ignorarla, concentrándome en Ana, que se veía deslumbrantemente feliz con su vestido de novia. Viniste, susurró, apretando mi mano cuando la encontré en la suite nupcial. Gracias. Significa todo para mí. No me lo perdería por nada, le dije. Y lo decía en serio. En ese momento, rodeada de su alegría, sentí un renovado sentido de propósito. Estaba allí por ella. Raquel y su amargura no importaban. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 4 en punto. Los invitados estaban encontrando sus asientos y un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar suavemente en un rincón. Eran como las 4 menos cuarto cuando sentí la primera punzada real. Era un dolor sordo y bajo en mi espalda que se envolvía hasta mi abdomen. Me moví en mi silla, tratando de ponerme cómoda, descartándolo como uno más de los muchos dolores y molestias del final del embarazo. Pero luego vino otro, más fuerte esta vez. Me robó el aliento por un segundo. El pánico comenzó a picar en los bordes de mi compostura. Ahora no. Por favor. Ahora no. No quería causar una escena. No quería darle la razón a Raquel. Decidí escabullirme. Subir a uno de los baños privados en la casa principal de la hacienda, esperando que unos minutos a solas me ayudaran a calmarme y controlar lo que fuera que estuviera sucediendo. Me levanté lentamente, agarrándome la espalda, y comencé a dirigirme hacia la amplia escalera en la parte trasera. Estaba tan concentrada en moverme sin llamar la atención que no noté la sombra que se desprendió de la pared y comenzó a seguirme.
cuando puse mi mano en el barandal para subir el primer escalón. Un destello de movimiento captó mi atención. Era Raquel. Estaba de pie al pie de la escalera, observándome con una expresión indescifrable. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que yo apartara la vista y continuara mi lento ascenso. El baño de arriba era tranquilo y fresco. Me apoyé en el lavabo, respirando profundamente, salpicándome agua fría en la cara. El dolor era real ahora. Venía en oleadas. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos con un miedo creciente. Esto no era una falsa alarma. Estaba sucediendo. Y entonces, lo sentí, un repentino y cálido chorro de líquido, empapando mi vestido, formando un charco en el frío suelo de baldosas. Se me había roto la fuente. Un gemido ahogado escapó de mis labios. Mi mente corría. Ricardo. Necesitaba a Ricardo. Busqué a tientas mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. La puerta del baño se abrió con un crujido. Raquel estaba en el umbral. Su rostro una máscara cuidadosamente en blanco. Por un momento absurdo y fugaz, me inundó el alivio. Ella era madre. Sabría qué hacer. Me ayudaría. Raquel, dije con voz ahogada, apoyándome pesadamente contra la pared mientras otra contracción me atenazaba. Se me rompió la fuente. Tienes que buscar a Ricardo. Por favor, toma mi teléfono y llámale ahora mismo. Le extendí mi teléfono. Una línea de vida. Ella se adelantó y lo tomó de mi mano temblorosa. Sus ojos escanearon mi rostro. Luego miraron hacia el charco en el suelo. Volvió a mirarme. Y la máscara en blanco de su rostro se endureció lentamente en algo frío y determinado. No dijo. Su voz escalofriantemente tranquila. ¿Qué? Respiré, confundida. El dolor me dificultaba pensar. ¿Qué quieres decir con no? Estoy de parto. Quiero decir, dijo, dando un deliberado paso atrás hacia el pasillo, que no vas a arruinar el día de Ana. Te lo advertí. La sangre se me heló. ¿Estás loca? Grité, tratando de apartarme de la pared. Esto no es una broma. Mi bebé está en camino. Me abalancé para tomar mi teléfono. Pero ella fue demasiado rápida. Salió completamente del baño y cerró la pesada puerta de madera. Escuché el inconfundible clic metálico de una vieja llave de esqueleto girando en la cerradura. Raquel. No, Raquel. Grité, arrojando mi cuerpo contra la puerta. No se movió. Estaba sola. Estaba de parto. Y mi suegra acababa de encerrarme en un baño, llevándose mi única forma de pedir ayuda con ella. La música de la ceremonia de bodas de abajo comenzó a sonar. Una melodía hermosa e inquietante que ahogaba mis gritos frenéticos. Por unos segundos, mi cerebro se negó a procesar lo que había sucedido. Era demasiado monstruoso, demasiado fuera del ámbito del comportamiento humano. Me quedé helada, escuchando el sonido de sus pasos retirándose por el pasillo, mezclándose con la melodía del canon de Pachelbel que señalaba el inicio de la procesión. La cerradura. Había oído el clic de la cerradura. Tenía que ser un error. Una broma horrible y cruel. ¿Raquel? Llamé, mi voz delgada y débil. Esto no es gracioso. Abre la puerta. Sacudí la vieja perilla de latón. Giraba inútilmente en mi mano. Lancé mi hombro contra la pesada madera. Un golpe patético que fue absorbido por la música. El pánico. Un animal salvaje y acorralado. Comenzó a arañarme por dentro. Raquel. Grité, golpeando la puerta con la parte carnosa de mi puño. Que alguien me ayude. Por favor. El cuarteto de cuerdas continuó su melodía elegante y alegre. Era la banda sonora de mi propia película de terror privada. Imaginé la escena de abajo, Ana, radiante y hermosa, caminando por el pasillo hacia Javier. Ricardo, de pie junto a su amigo, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Y Raquel, sentada en la primera fila, su rostro un retrato perfecto de una madre amorosa. Mientras que arriba, yo estaba atrapada, luchando por mi vida y la vida de su nieta. La pura y calculada maldad de todo era incomprensible.
Otra contracción me desgarró, más poderosa que la anterior. Me dobló las rodillas y me deslicé por la puerta hasta el frío suelo de baldosas. Un grito gutural brotando de mi garganta. Estaba empapada en sudor. Mi vestido estaba empapado. El dolor era un ser vivo, retorciéndose y apretándose dentro de mí, exigiendo todo lo que tenía. Cuando disminuyó, jadeé en busca de aire, arrastrándome de nuevo para ponerme de pie. No dejaría que esto sucediera. Grité hasta que mi garganta estuvo en carne viva, mi voz quebrándose y desgarrándose con cada grito desesperado de ayuda. Pateé la puerta, la golpeé con las palmas de las manos, buscando un punto débil, cualquier cosa que pudiera ceder. La vieja madera era sólida, inflexible. Nadie vino, nadie me oyó. Estaba completa y aterradoramente sola. Mis ojos recorrieron la pequeña habitación, buscando un escape. Había una ventana, un pequeño panel de vidrio esmerilado en lo alto de la pared sobre el inodoro. La esperanza surgió en mí. Trepé al asiento del inodoro, mi enorme vientre haciéndome torpe y desequilibrada. Mis dedos se estiraron, apenas alcanzando el pestillo de metal en la parte inferior del marco de la ventana. Estaba oxidado y atascado. Empujé y tiré, moviéndolo con todas mis fuerzas. Mis uñas raspando la pintura descascarada. No se movía, incluso si pudiera abrirla. Era demasiado pequeña para que yo pasara. Era una burla cruel y desesperanzadora de libertad. Me deslicé de nuevo al suelo, derrotada. Las olas de dolor venían más rápido ahora, más juntas, dejándome cada vez menos tiempo para recuperarme. Estaba perdiendo fuerza. La adrenalina que había alimentado mis esfuerzos frenéticos iniciales se estaba agotando, reemplazada por un agotamiento que me calaba hasta los huesos. Mis gritos se convirtieron en súplicas entrecortadas, luego en gemidos silenciosos y desesperados. Por favor, sollocé a la habitación vacía. Alguien, por favor, ayúdeme. El tiempo perdió todo significado. ¿Fueron 10 minutos? ¿Una hora? Cada segundo era una eternidad medida en dolor y miedo, en los breves momentos de respiro entre contracciones. Mi mente corría. Ricardo, se estaría preguntando dónde estaba. Vendría a buscarme. Tenía que hacerlo. El pensamiento de él era lo único que me impedía romperme por completo. Imaginé su rostro, sus ojos amables, la forma en que sonreía cuando hablaba de nuestra hija, Maya. Un instinto feroz y protector surgió en mí, una fuerza más poderosa que el dolor. Esto ya no se trataba solo de mí. Apreté mis manos contra mi vientre, tratando de enviar algún tipo de consuelo a la pequeña e inocente vida que luchaba tan duro por entrar en este mundo. Lo siento, mi amor, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro, mezclándose con el sudor. Siento mucho que esto esté pasando. Estoy aquí. Mami está aquí. No te voy a dejar. Vamos a superar esto. ¿Pero cómo? Las contracciones se estaban volviendo implacables. Una se fusionaba con la siguiente. Mi cuerpo estaba tomando el control, pujando con un instinto que no podía controlar. Sabía, con una certeza aterradora, que esta bebé iba a nacer. Aquí mismo, en este frío suelo de baño. Estaba perdiendo demasiado líquido. Me estaba mareando. Puntos negros bailaban frente a mis ojos. El sabor metálico del miedo llenó mi boca. Iba a morir aquí. Iba a morir. Y mi bebé iba a morir conmigo. Todo por los celos retorcidos de una mujer. Todo porque no podía soportar compartir el protagonismo por un solo día. La injusticia de ello era una nueva ola de agonía. Ana nunca perdonaría a su madre. Ricardo, la idea de lo que esto le haría a Ricardo era insoportable. Perdería a su esposa y a su hija el mismo día, el día de la boda de su hermana. Solté un último grito gutural, un sonido que contenía todo mi dolor, todo mi miedo, todo mi amor por la hija que nunca llegaría a abrazar. El esfuerzo me dejó completamente agotada. Mi voz se había ido, reducida a un susurro seco y áspero. Mis extremidades se sentían pesadas.
desconectadas de mi cuerpo. La elegante música de abajo se había desvanecido, reemplazada ahora por los sonidos ahogados de risas y aplausos. La ceremonia había terminado. Estaban celebrando. Yací en el suelo. El frío de las baldosas, un pequeño consuelo contra mi piel ardiente. Estaba tan cansada. El mundo comenzaba a inclinarse y a desdibujarse en los bordes. Una última y abrumadora contracción me atenazó. Levantando mi espalda del suelo, vi un destello de luz blanca detrás de mis ojos. Y luego, una profunda y bienvenida oscuridad. Mi último pensamiento consciente fue el rostro de Ricardo, y una oración silenciosa y desesperada para que nos encontrara a tiempo. Abajo, Ricardo cambiaba su peso de un pie a otro. Sonrió y aplaudió mientras Ana y Javier compartían su primer beso como marido y mujer. Pero un nudo de inquietud se estaba apretando en su estómago. Había buscado a Sofía entre la multitud durante la ceremonia, asumiendo que se había deslizado a un asiento en la parte de atrás. No pudo encontrarla. Mientras los invitados comenzaban a salir para la hora del cóctel, se abrió paso a través del alegre caos. Buscando con la mirada, revisó las mesas, el patio, la pequeña sala de estar cerca del bar. No estaba en ninguna parte. Encontró a Elena junto a la mesa de regalos, riendo con un primo. «Oye, ¿has visto a Sofía?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. Elena negó con la cabeza. «No desde antes de la ceremonia. Pensé que estaba contigo. ¿Está todo bien?». «Sí, probablemente», dijo Ricardo, aunque no lo creía. Se sentía un poco mal. «Tal vez solo esté descansando». Sacó su teléfono y la llamó. Se fue directo al buzón de voz. Eso era extraño. Sofía nunca dejaba que su teléfono se quedara sin batería. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. El nudo en su estómago se convirtió en una punzada aguda de miedo. Algo andaba mal. Se acercó a donde su madre estaba presidiendo, aceptando cumplidos sobre lo hermosa que había sido la ceremonia. Se veía serena, con una sonrisa beatífica en su rostro como si ella sola fuera responsable de la felicidad del día. «Mamá», dijo, su voz un poco más cortante de lo que pretendía. «¿Has visto a Sofía?». Raquel se volvió hacia él. Su sonrisa inquebrantable. «Cariño, la sexta salir hace un ratito. Se veía muy pálida. Creo que podría haberse ido a casa a descansar. Es lo mejor. De verdad. Una mujer en su condición no debería excederse». Le dio una palmadita en el brazo. Un gesto de preocupación maternal que de repente se sintió profundamente falso. «¿Se fue a casa?», repitió Ricardo, frunciendo el ceño. «¿Sin decirme? Eso no se parece a ella». «Bueno, estabas ocupado con tus deberes de padrino», dijo Raquel con suavidad. «Probablemente no quiso molestarte. No te preocupes, Ricky. Disfruta de la fiesta. Este día es para Ana». Miró a su madre por un largo momento. Había algo en sus ojos, un destello de algo duro y reservado, que lo puso nervioso. Conocía a Sofía. Ella nunca se iría así. No sin un mensaje. No sin una palabra para él. No en el día de la boda de Ana. Sus instintos le gritaban que su madre estaba mintiendo. Se dio la vuelta, su corazón comenzando a latir con un ritmo frenético contra sus costillas. Volvió a la hacienda, su mirada recorriendo cada rincón. Caminó hacia el estacionamiento, sus pasos acelerándose. Su coche todavía estaba allí, exactamente donde lo había estacionado. La punzada de miedo en su estómago era ahora un fuego furioso. Ella no se había ido a casa, estaba aquí, en alguna parte, y no contestaba su teléfono. Corrió de regreso adentro, su mente repasando posibilidades. ¿Se había caído? ¿Estaba herida? Volvió a entrar en la casa principal, la que estaba unida a la nave de la fiesta. La planta baja estaba vacía, con habitaciones preparadas para la fiesta nupcial. Subió las escaleras de dos en dos, su voz resonando en el pasillo silencioso. «¿Sofía? Sofía, ¿estás aquí arriba?». Silencio. Comenzó a abrir puertas. Un armario de almacenamiento, una pequeña oficina, un dormitorio vacío.
Al final del pasillo había un baño. La puerta estaba cerrada. Golpeó bruscamente. «Sofía, mi amor, ¿estás ahí?» No hubo respuesta. Probó la manija. Estaba cerrada con llave. «Sofía, sé que estás ahí», dijo, su voz subiendo con pánico. «Por favor, solo di algo. Hazme saber que estás bien». Pegó la oreja a la puerta, escuchando. Creyó oír algo, un sonido débil, casi imperceptible, como un suave gemido. Fue suficiente. «Ok, mi amor. Te voy a sacar», gritó, su voz temblando. Lanzó su hombro contra la puerta. La vieja madera crujió, pero el marco resistió. Retrocedió y se estrelló contra ella de nuevo, canalizando todo su miedo y adrenalina en el golpe. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Un empujón más, y la puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared interior. La vista que lo recibió quedaría grabada en su memoria para siempre. Sofía estaba en el suelo, acurrucada junto al inodoro. Estaba inconsciente, su rostro tan blanco como el vestido de novia de abajo. Su propio vestido estaba empapado, y había una cantidad aterradora de líquido en un charco en el suelo a su alrededor. Por un segundo horrible, pensó que el líquido era sangre, pensó que estaba muerta. Un sonido crudo y animal de puro terror fue arrancado de su garganta. Cayó de rodillas a su lado, sus manos flotando sobre ella, temeroso de tocarla, temeroso de lo fría que podría estar su piel. «Sofía, Dios mío, Sofía, despierta», sollozó, su voz quebrándose. Tocó suavemente su mejilla. Estaba húmeda, pero cálida. Vio el débil aleteo de sus pestañas, el superficial subir y bajar de su pecho. Estaba respirando. El alivio, tan poderoso que casi lo enfermó. Luchó con su terror. Sacó su teléfono, sus dedos torpes mientras marcaba el 911. Gritó su ubicación al operador, su voz quebrada por la urgencia. Cuando terminó la llamada, escuchó un jadeo desde la puerta. Levantó la vista para ver a su madre parada allí, con una mano sobre la boca, sus ojos abiertos con lo que parecía ser conmoción. «Dios mío», susurró. «¿Qué pasó?» Ricardo la miró, las piezas encajando con una velocidad horrible, la puerta cerrada con llave, el teléfono de Sofía yendo directo al buzón de voz, la mentira fría y calculada de su madre sobre que se había ido a casa. Miró hacia abajo y vio algo en el suelo, cerca de la mano de Sofía, medio oculto bajo el dobladillo de su vestido. Era el teléfono de ella. Su mirada volvió bruscamente a su madre. Lo vio entonces. La mentira ya no estaba solo en sus ojos, estaba en todo su rostro. La falsa conmoción ya se estaba desmoronando, revelando la culpa cruda y aterrorizada debajo. «Fuiste tú», susurró, la única palabra llena de una comprensión creciente y repugnante. «Tú hiciste esto». El rostro de Raquel palideció. «Ricardo, no seas ridículo. Acabo de llegar. Te oí gritar y vine a ver qué pasaba». Su teléfono se fue a buzón. «Mamá», dijo Ricardo, su voz peligrosamente baja mientras se levantaba. «¿Por qué el teléfono de mi esposa se fue a buzón?» Dio un paso hacia ella. Ella se estremeció, retrocediendo. Lo vio en su rostro entonces. La verdad. Y era peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Se agachó y recogió el teléfono de Sofía. La pantalla estaba oscura. La batería estaba muerta, y entonces vio su propio teléfono. Lo sostuvo en alto. Tenía señal completa. Un pensamiento horrible se le ocurrió. Miró a su madre, su corazón convirtiéndose en un bloque de hielo en su pecho. «¿Dónde está su teléfono, mamá?» Raquel comenzó a tartamudear, sus ojos moviéndose salvajemente. «Llora, no sé de qué estás hablando». Pero Ricardo no estaba escuchando. La empujó y caminó por el pasillo. Encontró el bolso de ella sobre una mesa en la suite nupcial vacía. Lo abrió y vació el contenido en el suelo. Y allí, entre el lápiz labial, los pañuelos y las llaves, estaba el teléfono de Sofía. Estaba apagado. Se giró lentamente, el teléfono pesado en su mano.
y regresó al baño donde su madre estaba parada, congelada en la puerta. Se lo mostró para que lo viera. No tuvo que decir una palabra. Su rostro se descompuso. Las mentiras, las excusas, la fachada cuidadosamente construida de la matriarca amorosa. Todo se disolvió en un instante, dejando solo la verdad fea y retorcida detrás. Soltó un sollozo ahogado y se derrumbó, confesándolo todo en un torrente de palabras de pánico y autocompasión. No quería que Sofía le robara el protagonismo a Ana. Solo quería retrasar las cosas por una hora, solo hasta después de la ceremonia. No pensó que esto pasaría. No quería que nada de esto sucediera. Ricardo escuchó, su expresión endureciéndose en algo que ella nunca había visto antes, una furia fría e implacable. No sintió nada por sus lágrimas. La mujer que lo había criado, la mujer que había amado y defendido toda su vida, acababa de intentar matar a su esposa y a su hija. El lejano gemido de las sirenas se hizo más fuerte. Volvió al baño. Se arrodilló junto a Sofía de nuevo y tomó suavemente su mano. No volvió a mirar a su madre. En lo que a él respecta, ella ya no existía. Desperté en pedazos. Mi primera sensación fue un dolor sordo y palpitante que parecía irradiar desde el centro mismo de mi ser. Luego vino el pitido constante y rítmico que lentamente reconocí como un monitor de hospital. Cuando finalmente logré abrir mis pesados párpados, el mundo volvió a enfocarse. Un techo blanco estéril, una luz fluorescente zumbando, y Ricardo, desplomado en una silla a mi lado. Su rostro un testimonio de un dolor tan profundo que me robó el aliento. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. La vista de él, tan roto, envió una sacudida de puro terror a través de mí. Mis propios recuerdos eran un desorden caótico y nebuloso, el dolor, la puerta cerrada, la oscuridad, pero el recuerdo más inmediato y visceral era el de la vida dentro de mí. Instintivamente, busqué mi vientre. Estaba blando, vacío. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de mí. La bebé grazné. Mi voz, una cosa seca y sin usar. Ricardo, ¿dónde está nuestra bebé? ¿Sera, se ha ido? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e insoportables. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. Al verme despierta, dejó escapar un sonido ahogado que era mitad sollozo, mitad suspiro de alivio. Se abalanzó hacia adelante y me agarró la mano. Su agarre desesperado. Sofía. Ay, gracias a Dios. Pero las nuevas lágrimas que corrían por su rostro devastado no hicieron nada para calmar mi creciente histeria. No me estaba respondiendo, solo estaba llorando, y en mi estado aterrorizado y desorientado. Su silencio fue una confirmación de mi peor miedo. La había perdido. Después de todo, había perdido a mi hija. Un lamento gutural de desesperación fue arrancado de mi alma. Justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirme, la puerta de la habitación se abrió. Una enfermera con ojos amables y compasivos entró, empujando un pequeño Moisés de acrílico, y dentro, envuelta en una manta rosa, estaba la cosa más hermosa que jamás había visto. Una bebé diminuta y perfecta con una pelusa de cabello oscuro y una boca de capullo de rosa. Mi bebé, Maya. Un alivio tan poderoso que se sintió como un golpe físico me dejó sin aire. El lamento de dolor se convirtió en una cascada de sollozos alegres y entrecortados. La enfermera levantó suavemente a Maya y la colocó en mis brazos. En el momento en que su pequeño y cálido cuerpo se acomodó contra mi pecho, el mundo se desvaneció. El dolor, el miedo, Raquel, nada de eso importaba. Solo existía el peso de mi hija, el leve y dulce olor de su piel, y el amor abrumador y devorador que llenó cada pedazo roto de mí y me hizo sentir completa de nuevo. Está bien, susurré, mirando a Ricardo, mis ojos borrosos por las lágrimas. Es perfecta. Ambas están bien, susurró él a su vez. Su voz espesa por la emoción mientras acariciaba suavemente la cabeza de Maya con un dedo tembloroso. Eso es todo lo que importa. Se inclinó y me besó.
Un beso largo y tierno lleno de alivio y un dolor tan profundo que pude saborearlo. Después de unos momentos dichosos y tranquilos, solo nosotros tres en nuestro propio pequeño mundo, el caos del día comenzó a filtrarse de nuevo. Podía oír voces alteradas y una conmoción en el pasillo fuera de nuestra habitación. ¿Qué está pasando ahí fuera?, pregunté, frunciendo el ceño. La expresión de Ricardo se ensombreció. La suavidad en sus ojos fue reemplazada por una ira dura y fría. Es mi madre, dijo. Su voz plana. Ha estado tratando de entrar desde que llegamos. Quiere ver a su nieta. Oír su nombre fue como un chapuzón de agua helada. Los recuerdos volvieron en tropel, nítidos y aterradoramente claros. La crueldad tranquila en su voz. El clic de la cerradura. La sensación de desesperanza absoluta. Una rabia protectora, feroz y primigenia, surgió en mí. No dije, mi voz temblorosa pero firme. Abracé a Maya un poco más fuerte. De ninguna manera, ella no va a entrar aquí. No se va a acercar a esta bebé. Nunca. Miré a Ricardo, mis ojos, suplicándole que entendiera. Me encerró ahí. Ricardo tomó mi teléfono y me dejó para que muriera. Lo hizo a propósito. Lo sé, dijo. Su voz tranquila pero intensa. Sofía. Lo sé todo. Me contó lo que había sucedido después de que derribara la puerta. Cómo había encontrado mi teléfono en su bolso. Cómo ella se había derrumbado y lo había confesado todo. Allí mismo en el pasillo. Mientras los paramédicos entraban corriendo. ¿Lo admitió? Susurré. Horrorizada. Trató de justificarlo, dijo él. Con la mandíbula apretada, dijo que solo quería retrasar las cosas por una hora, para que no le robaras el protagonismo a Ana. Por eso estuvo dispuesta a arriesgar nuestras vidas. Sofía, por protagonismo, dejó escapar una risa áspera y amarga. Lloró y dijo que no quería que nada de eso sucediera, como si eso cambiara algo. Una parte de mí, la parte que siempre había temido que eligiera a su madre, se preparó para lo que vendría después, para las excusas, para las súplicas de comprensión. Ha tenido una vida difícil. No pensó que sería tan grave. Sigue siendo tu madre. Pero las palabras nunca llegaron. En cambio, me miró directamente a los ojos, los suyos llenos de una resolución que nunca antes había visto. Mi madre está muerta para mí. Sofía dijo, cada palabra un juramento. Lo que hizo es imperdonable. Ya le dije que cuando esto termine, presentaré cargos. Poner en peligro una vida. Privación ilegal de la libertad. Lo que sea que mi abogado diga que podemos imputarle. Lo haremos. El peso de sus palabras. La finalidad absoluta en su tono. Fue una liberación. Sentí que una tensión que ni siquiera sabía que tenía en los hombros comenzaba a deshacerse. Nos eligió a nosotros. Nos eligió a mí y a Maya. No dudó. En ese momento, mi amor por él se profundizó en algo inquebrantable, forjado en los fuegos de ese terrible día. ¿Y Ana?, pregunté, una nueva ola de culpa invadiéndome. Su boda, arruiné su boda. Ricardo negó con la cabeza, una pequeña y triste sonrisa asomando en sus labios. No te atrevas a pensar eso. La llamé a ella y a Elena desde la ambulancia. Están en camino. La única preocupación de Ana era por ti y la bebé. Hizo una pausa. Me dijo que te dijera que el nacimiento de Maya es el mejor regalo de bodas que podría haber recibido. Mis lágrimas comenzaron de nuevo. Pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Y allí estaban Ana y Javier. Todavía con sus ropas de boda. El magnífico vestido blanco de Ana estaba ligeramente arrugado, y el moño de Javier estaba torcido, pero sus rostros estaban iluminados de pura alegría y alivio. ¡Ay, Dios mío!, respiró Ana, sus ojos encontrando inmediatamente el pequeño bulto en mis brazos. Corrió a mi lado, sus ojos brillantes. Está aquí, realmente está aquí. Lo siento mucho. Ana sollocé. Tu día, lo siento tanto. ¿Estás bromeando?, dijo, acariciando la mejilla de Maya con un dedo suave. Hiciste mi día.
Este es el mejor día de mi vida. Miró a Javier, que sonreía radiante a su lado. Tenemos que tomarnos una foto. Nuestra primera foto familiar con nuestra sobrina. Y así lo hicimos. En una estéril habitación de hospital. Una novia y un novio con sus galas de boda posaron con una nueva madre y un nuevo padre y una bebé diminuta y dormida. Era la foto más surrealista, hermosa y desgarradora de la que jamás había sido parte. Después de que Javier tomó la foto, la expresión de Ana se volvió seria. Me dijo que Ricardo le había explicado todo. Lo siento tanto, Sofía dijo, su voz llena de una vergüenza que no le correspondía. Debería haber visto lo obsesionada que se estaba volviendo mamá. Debería haberle dicho que se calmara. Quizás si lo hubiera hecho, esto no habría sucedido. Esto no es tu culpa, le dije con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Elena llegó unos minutos después. Con el rostro sombrío, me abrazó con fuerza. Me alegro de que estés a salvo, susurró. Eso es todo lo que importa. Miró hacia la puerta. Mamá sigue ahí fuera, llorando a quien quiera escucharla. Cuando entramos, Ana le dijo en su cara que espera que tú y Ricardo presenten cargos y que nunca más quiere volver a hablarle. Una nueva familia había nacido ese día. No solo Maya, sino nosotros. Nosotros cuatro. Y Javier. Y nuestra bebé. Habíamos trazado una línea en la arena. De un lado estaba la seguridad, el amor y la lealtad. Y del otro lado, sola en una sala de espera de hospital, estaba Raquel. Los 2 días que pasamos en el hospital fueron una burbuja extraña y protegida. Dentro de nuestra habitación, solo existía la maravilla silenciosa de conocer a nuestra hija, el ciclo interminable de alimentar, sacar el aire y cambiar pañales se sentía como el trabajo más importante del mundo. Aprendimos el mapa de su carita, la sensación de sus dedos enroscándose alrededor de uno de los nuestros, los sonidos suaves y resoplidos que hacía mientras dormía. Durante horas, casi podía olvidar el horror que la había traído al mundo. Era una paz frágil y preciosa, pero fuera de esa puerta, la tormenta que habíamos desatado todavía rugía. Ricardo actuó como un guardián, protegiéndome de lo peor. Me dijo que su madre finalmente había sido escoltada fuera del hospital por seguridad tarde en la primera noche, después de intentar repetidamente pasar por la estación de enfermeras. Sus llamadas telefónicas, sin embargo, eran implacables. El teléfono de Ricardo vibraba y yo veía el nombre mamá parpadear en la pantalla. Él nunca respondía, simplemente silenciaba la llamada, apretando la mandíbula. Y luego se volvía hacia mí y Maya con una sonrisa forzada. Ana y Elena se convirtieron en nuestras líneas de vida. Nos trajeron comida, ropa limpia y un suministro interminable de café. Hacían arrumacos a Maya. Se turnaban para sostenerla para que yo pudiera ducharme y llenaban la tranquila habitación con una calidez y normalidad que necesitábamos desesperadamente. Hablaban de Raquel en tonos bajos y dolidos. Ella las había estado bombardeando con mensajes de texto y de voz. Una mezcla frenética de disculpas, acusaciones y autocompasión. Dice que solo intentaba ser una buena madre para Ana, contó Elena una tarde, revisando su teléfono con una expresión de asco. Está tratando de torcerlo, de hacer parecer que su único crimen fue amar demasiado a su hija. Es una locura. Ella no es su abuela, dije en voz baja, mirando a Maya dormir sobre mi pecho. Las palabras se sintieron pesadas y definitivas. No tiene derecho a hacerlo. Ana se acercó y me apretó el brazo. Lo sabemos, Sofía. Todos estamos de acuerdo. Perdió ese derecho. Cuando llegó el momento de ir a casa, estaba aterrorizada. El hospital se había sentido seguro. Nuestra casa, el lugar que una vez fue mi santuario, ahora se sentía vulnerable. ¿Y si aparecía? ¿Y si intentaba algo? Ricardo debió ver el miedo en mis ojos. Ya cambié las cerraduras, dijo en voz baja mientras abrochaba a Maya en su silla de auto por primera vez. Y voy a instalar un sistema de cámaras de seguridad este fin de semana. Ella nunca volverá a poner un pie en nuestra casa.
La primera semana en casa fue un torbellino de caos de recién nacido. Estábamos agotados, hormonales y completamente enamorados. El mundo exterior apenas se registraba. Ricardo se encargó de todo. Se ocupó de los trámites del seguro, atendió las llamadas de familiares preocupados y habló con un abogado sobre presentar cargos. El abogado confiaba en que teníamos un caso sólido, pero nos advirtió que sería un proceso largo y emocionalmente agotador. A medida que los días se convirtieron en una semana, el peso de una posible batalla legal comenzó a presionarme. La idea de las declaraciones, de tener que relatar el día más traumático de mi vida en una fría sala de tribunal, de ver la cara de Raquel de nuevo, me revolvía el estómago. Tenía un recién nacido que cuidar. Mi cuerpo todavía se estaba curando. Mi mente estaba frágil. Toda mi energía, hasta la última gota, estaba enfocada en mantenerme a flote a mí y a mi pequeña hija. No me quedaba nada para dar a una demanda. Una noche, mientras Ricardo mecía a una malla inquieta de un lado a otro en la sala, finalmente lo dije: no quiero presentar cargos. Dejó de caminar y me miró. Su expresión indescifrable. Sofía, después de lo que hizo, lo sé, dije. Mi voz espesa por el agotamiento. Y no la estoy perdonando. Nunca lo haré. Pero Ricardo, no puedo hacerlo. No puedo pasar el próximo año de la vida de Maya en un tribunal. No puedo revivir ese día una y otra vez. Solo quiero paz. Solo quiero concentrarme en nuestra hija. Él miró de mi rostro a la pequeña bebé en sus brazos, y sexta la ira en sus ojos suavizarse en una tristeza profunda y cansada. Asintió lentamente. Está bien, dijo. Si eso es lo que quieres. De acuerdo. Al día siguiente, Ricardo llamó a su madre. Puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera oír. Pero me quedé en la otra habitación. Su voz, cuando respondió, era patéticamente esperanzada. Ricardo, no vamos a presentar cargos, dijo Ricardo, su tono desprovisto de cualquier emoción. Sofía no tiene la energía para lidiar con eso, y necesitamos concentrarnos en nuestra hija. Pero no confundas esto con perdón. No lo es. Esto no cambia nada. Debes mantenerte alejada de nosotros. No llamarás, no enviarás mensajes de texto, y nunca, jamás, vendrás a nuestra casa. Si lo haces, obtendremos una orden de restricción. ¿Entiendes? Hubo una larga pausa, y luego el sonido de su llanto. Gracias, sollozó. Ricardo, gracias. Solo quiero ver a la bebé. Solo una vez. Necesito verla. No, dijo Ricardo. La palabra como una puerta cerrándose de golpe. Eso nunca sucederá. Necesitas aceptarlo. Adiós. Raquel. Colgó. Durante unas semanas. Hubo silencio. Un silencio bendito y pacífico. Entramos en un nuevo ritmo como una familia de 3. Ana y Javier venían casi todos los días. Elena voló un fin de semana solo para abrazar a su sobrina. Estábamos construyendo un nuevo tipo de familia, una más pequeña y segura. Empecé a creer que lo peor había pasado. Empecé a sentir que podía respirar de nuevo. Estaba equivocada. Era la 1:30 de la mañana. La casa estaba oscura y silenciosa, excepto por el suave zumbido del monitor de bebé en mi mesita de noche. Ambos estábamos profundamente dormidos, en el tipo de sueño agotado que solo los nuevos padres pueden entender. Nos despertó un sonido que hizo que mi corazón saltara a mi garganta. Bangre, bangre, bangre. Alguien estaba golpeando nuestra puerta principal. No tocando, golpeando, con toda la fuerza de su cuerpo. Mi primer pensamiento fue un allanamiento de morada. Agarré a Maya de su Moisés, mi cuerpo moviéndose por puro instinto, y corrí al closet, cerrando la puerta detrás de mí. Contuve la respiración, abrazando a mi bebé dormida contra mi pecho, mi corazón martilleando contra mis costillas. Oí los pasos pesados de Ricardo mientras bajaba corriendo las escaleras. Oí el clic del cerrojo. Luego, su voz, baja y furiosa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Y luego, la voz de una mujer.
chillona y desquiciada, gritando en la tranquila noche suburbana. No puedes alejarla de mí. Es mi nieta. Tengo derecho. Déjame entrar. Necesito ver a mi nieta. Era Raquel. La sangre se me heló. Este no era el sonido de una madre afligida. Este era el sonido de alguien que había perdido completamente el control. Oí a Ricardo gritarle que se fuera, amenazando con llamar a la policía. La oí tratar de forzar su entrada, sus gritos disolviéndose en sollozos sin sentido e histéricos. Me acurruqué en el closet oscuro, cubriendo los oídos de Maya con mi mano, rezando para que no se despertara. Estaba temblando, ya no de ira, sino de un miedo primario y escalofriante. Esta mujer no era solo manipuladora, no era solo cruel, era inestable, y era peligrosa. La paz que tan desesperadamente había anhelado era una mentira. La pesadilla no había terminado, simplemente nos había seguido a casa. Los golpes en la puerta finalmente cesaron. Oí a Ricardo gritar una última y final amenaza de llamar a la policía, seguida por el sonido del cerrojo, deslizándose a su lugar con un golpe definitivo. Me quedé escondida en la oscuridad del closet durante mucho tiempo, escuchando, mi cuerpo rígido de miedo. Maya se revolvió en mis brazos, y la mecí suavemente, mi propio corazón un tambor frenético contra su pequeña espalda. Después de lo que pareció una eternidad, oí los pasos lentos y pesados de Ricardo volviendo a subir las escaleras. La puerta del closet se abrió. Él se quedó allí, silueteado por la tenue luz del pasillo, su rostro pálido y demacrado. Se ha ido, dijo, su voz un susurro entrecortado. Salí del closet, mis piernas inestables. ¿Qué quería? Pregunté, aunque ya lo sabía. Estaba gritando que quería ver a Maya, dijo, pasándose una mano por su cabello ya revuelto. Estaba, desquiciada, Sofía, intentando entrar a la fuerza. Tuve que amenazarla con la policía antes de que finalmente se echara para atrás. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de furia y un terrible y creciente horror. Esto no ha terminado. No va a parar. Inmediatamente llamamos a Ana y Elena, despertándolas para contarles lo que había sucedido. Todos estuvimos de acuerdo. Esto había cruzado una línea del drama familiar a algo mucho más perturbador. Todos estábamos preocupados por su estado mental, pero un nudo frío y duro de miedo se estaba apretando en mi propio pecho. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de mantener a nuestra hija a salvo de ella. Al día siguiente, como si fuera una señal, llegó el mensaje de texto. Era un largo y divagante bloque de texto enviado a un chat grupal que Raquel había creado conmigo y Ricardo. Leí las primeras líneas y sentí una oleada de náuseas. Comenzaba con una diatriba sobre lo crueles e ingratos que éramos, como la estábamos castigando por su único crimen, que era ser una madre amorosa y protectora. Era la misma tontería autocompasiva que había estado soltando desde el hospital. Estaba a punto de borrar todo el hilo cuando Ricardo me detuvo. Espera, dijo. Su voz sombría. Leí el resto. Y así lo hice. Y mientras leía, los últimos vestigios de mi compasión por ella, la pequeña y equivocada parte de mí que se preguntaba si solo era una mujer afligida que había cometido un terrible error, se evaporaron en la nada. Lo que lo reemplazó fue una certeza escalofriante y absoluta de que esta mujer era un monstruo. Poco a poco, su mensaje se volvió más desquiciado. Escribió que había llevado la carga de criar a 3 hijos sola, y siempre se había visto obligada a hacer malabarismos con las prioridades de un hijo sobre las de otro. Eso es lo que sentía que estaba haciendo el día del nacimiento de mi hija, afirmó. Solo estaba tratando de proteger el día especial de Ana. Luego, la confesión, la verdad real, despojada de todas sus excusas de mártir. Me preocupaba que con Maya en sus vidas, yo ya no sería tan importante para mis hijos. Escribió, cuando anunciaste tu embarazo, esperaba que Ana se enojara. Eso es lo que sentiría una mujer normal. Pero cuando vi que todos estaban tan felices, por la bebé y la boda, no me gustó que todos estuvieran felices juntos, el uno por el otro.
Las palabras eran tan frías, tan patológicamente egoístas, que no parecían reales. Quería que fuéramos celosos y competitivos. Había esperado que la bebé creara una brecha entre nosotros. Y cuando hizo lo contrario, acercándonos a todos, no pudo soportarlo. Cuando me di cuenta de que tu fecha de parto estaba tan cerca de la boda, recé para que algo sucediera. Esperaba que Ana se enojara, que la bebé no robara la atención de todos. Pero no sucedió. De lo único que todos podían hablar era de Maya. Me sentí tan irrespetada. Una bebé que ni siquiera había nacido había tomado mi lugar como lo que los unía a todos. Sentí que no podía respirar. ¿Irrespetada? ¿Una bebé de 7 semanas de gestación la había irrespetado? No se trataba del protagonismo de Ana. Nunca se trató de Ana. Se trataba de su protagonismo. Mi bebé no era una nieta para ella. Era competencia. Una rival por el amor y la atención de sus hijos. Todavía estaba escribiendo. 3 puntos pulsando en la parte inferior de la pantalla. Cuando miré a Ricardo. Bloquéala, dije. Mi voz temblando con una rabia fría. Bloquéala ahora mismo. Está trastornada. Es un peligro. No quiero que tenga ninguna forma de contactarnos nunca más. Lo hizo sin decir una palabra. Enviamos las capturas de pantalla de toda la conversación a Ana y Elena. Estaban tan horrorizadas como nosotros. Fue Elena, siempre la más práctica, quien tomó la decisión. Esto va más allá de ser solo una persona odiosa, escribió en nuestro chat de hermanos. Creo que podría estar teniendo algún tipo de episodio maníaco. Vuelo para allá este fin de semana. La voy a llevar para que le hagan una evaluación psicológica adecuada. Necesitamos saber si hay algo médicamente mal en ella. Parecía un plan sensato. Una pequeña y tonta parte de mí incluso esperaba que encontraran algo. Un tumor, un desequilibrio químico, un trastorno psiquiátrico, cualquier cosa que pudiera explicar este comportamiento monstruoso. Una explicación no excusaría lo que hizo, pero al menos le daría sentido. La convertiría en una mujer enferma que necesita ayuda, no solo en una puramente malvada. Les dije a Ricardo y a sus hermanas que apoyaba su decisión, pero que necesitaba mantenerme al margen. Mi única prioridad era Maya. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de nuestra casa, al círculo de mis brazos, alrededor de mi hija. Estaba construyendo una fortaleza, y Raquel era la única persona a la que nunca, jamás, se le permitiría entrar. Elena llegó ese viernes. Logró convencer a Raquel de que la acompañara a una evaluación, diciéndole que era solo un chequeo para asegurarse de que el estrés de todo no había afectado su salud. Los siguientes días los pasamos en un estado de animación suspendida, esperando los resultados. Todos contuvimos la respiración, esperando una respuesta que esperábamos trajera claridad. Si no paz. La llamada llegó un martes por la tarde. Era Elena. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. Bueno, tenemos los resultados, dijo. ¿Y? Preguntó Ricardo, su voz tensa por la anticipación. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Y luego Elena habló, su voz cansada y resignada. ¿Está bien? ¿Bien? Repitió Ricardo, su voz incrédula. ¿Qué quieres decir con que está bien? ¿Viste los mensajes que envió? ¿Les dijiste que apareció en nuestra casa en medio de la noche? Les conté todo, dijo Elena, un profundo suspiro viajando a través del teléfono. Les di el historial completo. Le hicieron un chequeo completo. Hablaron con un psicólogo y un psiquiatra durante horas. Y la conclusión es, que está bien. Sentí un hundimiento en el estómago. ¿No hay nada malo en ella? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Hay muchas cosas malas en ella, dijo Elena, con un toque amargo en su voz. Pero no es médico. Le diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizada y rasgos de personalidad narcisista. Pero eso es todo. No hay tumor, ni psicosis, ni ninguna razón médica subyacente que excuse su comportamiento. El médico fue muy claro. Sus acciones no provinieron de una enfermedad mental. Provinieron de la malicia.
Elena hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era dura. Así es como es ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absolutas. Esto era todo, la última y condenatoria pieza del rompecabezas. No había enfermedad a la que culpar, ni condición que tratar. La crueldad, los celos, las acciones calculadas y que amenazaban la vida. Todas fueron una elección. Todas eran parte de la mujer que había criado a mi esposo. Le dije que había terminado, continuó Elena, su voz quebrándose por primera vez. Le dije que estaba dispuesta a ayudarla si estaba enferma. Pero no puedo ayudarla con esto. No puedo tolerar este odio. Voy a cortar el contacto. Ricardo, para siempre. Después de que Ricardo colgó, un silencio profundo y escalofriante llenó nuestra casa. Todo este tiempo, habíamos estado buscando una razón, una explicación que pudiera dar sentido a lo insensato. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más aterradora. Su madre, mi suegra, era simplemente una mala persona. No había reconciliación posible con eso. No había forma de arreglarlo. Solo quedaba aceptarlo y protegernos de ello. Tenemos que conseguir una orden de restricción, dije, mirando a Ricardo. No solo una amenaza, una real, para mí y para Maya. Necesito saber que legalmente no puede acercarse a nosotros. Él asintió, su rostro endurecido como una piedra. Llamaré al abogado a primera hora de la mañana. Y lo hicimos. El proceso fue sorprendentemente sencillo, con los mensajes de texto como prueba de sus motivos y el informe de su visita nocturna. El juez concedió la orden de protección sin dudarlo. Un trozo de papel. De eso dependía ahora nuestra seguridad. Se sentía frágil, pero era todo lo que teníamos. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. Raquel no intentó contactarnos de nuevo. Elena cumplió su palabra y cortó toda comunicación. Ana le envió un último y desgarrador mensaje a su madre, diciéndole que la amaba, pero que no podía tener en su vida a una persona capaz de hacer lo que nos había hecho a mí y a Maya. Luego, ella también guardó silencio. Ricardo continuó enviándole a su madre una pequeña cantidad reducida de dinero cada mes. Un último y persistente hilo del deber de un hijo. Incluso cuando todo el amor se había ido, lo configuró como una transferencia bancaria automática, para no tener que volver a hablar con ella nunca más. Lenta y cuidadosamente, comenzamos a construir nuestra nueva vida, una vida sin Raquel. Y con cada día que pasaba, me daba cuenta de cuánto de su presencia tóxica había impregnado la anterior. La ansiedad constante antes de las reuniones familiares, la cuidadosa navegación de cada conversación, el caminar de puntillas para evitar provocarla. Todo eso se había ido. Lo que quedaba era un espacio tranquilo y pacífico donde finalmente podíamos ser nosotros mismos. Nuestra pequeña familia de 3 se convirtió en el centro de una nueva familia elegida. Ana y Javier eran nuestras constantes. Estuvieron allí para la primera sonrisa de Maya, su primera risa. Eran a quienes llamábamos cuando teníamos un susto de fiebre a altas horas de la noche, los que aparecían con café y donas después de una noche sin dormir. Elena volaba siempre que podía. Sus visitas, un torbellino de adoración de tía. Mis propios padres vinieron y se quedaron un mes, colmando a su primera nieta con un amor puro y sin complicaciones que fue un bálsamo curativo para mi alma. Estábamos creando nuevas tradiciones. Desayunos de domingo en nuestro jardín, en lugar de cenas tensas en casa de Raquel. Fiestas pasadas solo con aquellos que nos traían alegría y paz. Estábamos construyendo un mundo para nuestra hija que se fundaba en un principio simple: solo dejas entrar en tu vida a las personas que la hacen mejor, más segura y llena de amor. Hoy es el primer cumpleaños de Maya. El sol brilla y nuestro jardín está lleno de las risas de las personas que amamos. Ana está empujando a Maya en el columpio que Ricardo construyó, sus chillidos de deleite resonando en el cálido aire de la tarde. Javier está a cargo de la parrilla con Ricardo, los dos discutiendo alegremente sobre fútbol. Elena está preparando el pastel.
Una creación torcida pero hermosa que insistió en hornear ella misma. Me siento en los escalones del porche, observándolos, observando a mi familia. No es la familia que jamás imaginé que tendría. Es más pequeña, está rota, en cierto modo. Hay un agujero con forma de abuela que siempre estará allí, un trozo de nuestra historia que ha sido amputado. Pero mientras miro el rostro sonriente de mi hija, sé que tomamos la única decisión que podíamos. La elegimos a ella, elegimos su seguridad, su felicidad, su derecho a crecer rodeada de un amor genuino e incondicional. Cortamos el veneno para salvar el cuerpo. Dejó una cicatriz, una profunda y permanente, pero sobrevivimos. Y lo que creció en su lugar es esto, esta vida hermosa, imperfecta, resiliente y pacífica. Ricardo cruza mi mirada desde el otro lado del jardín y me sonríe. Es una sonrisa real, una que llega a sus ojos, libre de las sombras que los atormentaron durante tanto tiempo. Se acerca y se sienta a mi lado, rodeando mis hombros con un brazo. Observamos a nuestra hija, nuestra hermosa Maya, que nació en medio de una tormenta, pero que no ha conocido más que el sol desde entonces. Y será, con una certeza que se asienta en lo más profundo de mis huesos, que finalmente estamos en casa,